Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy tenemos una noticia que está causando un verdadero revuelo. Halil İbrahim Ceylan convierte sus canciones inspiradas en Sıla Türkoğlu en un álbum que promete emociones intensas y confesiones inesperadas. Todo comenzó hace unos meses, cuando varios rumores sobre una cercanía especial entre Halil y Sıla empezaron a circular en redes sociales. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, las miradas, las sonrisas y los gestos en público despertaron la curiosidad de todos. Ahora, Halil ha decidido dar un paso más allá, ha anunciado que esas canciones que compuso en momentos muy personales y que, según él mismo, tienen un destinatario muy claro, formarán parte de su próximo álbum. Cada letra guarda un pedazo de lo que viví, de lo que sentí. Y sí, hay una musa detrás de todo esto, declaró Halil con una sonrisa que muchos interpretaron como una confesión indirecta hacia Sıla. Según fuentes cercanas, algunas de las canciones fueron escritas en noches largas después de intensas jornadas de grabación. Cuando Halil y Sıla compartían proyectos profesionales y largas conversaciones fuera del set, es imposible no inspirarse con alguien como ella. Tiene una energía única, habría comentado el cantante a un amigo íntimo. Por su parte, Sıla ha mantenido una postura más reservada, aunque no ha podido evitar sonreír cuando la prensa le preguntó sobre el tema. Halil es un gran artista, y si su música llega a tocar corazones, eso es lo que importa, dijo de forma breve pero significativa. El anuncio del álbum llegó acompañado de un breve adelanto en redes sociales, donde Halil interpretó algunos versos con un tono melancólico y apasionado. Las reacciones fueron inmediatas, miles de comentarios de fanáticas, muchas de ellas convencidas de que las letras son una declaración abierta hacia Sıla. Se nota en sus ojos que habla de ella, escribió una seguidora. Otra comentó, estas canciones tienen nombre y apellido, aunque él no lo diga directamente. Mientras tanto, el mundo del espectáculo turco no deja de especular. Algunos periodistas afirman que este álbum podría marcar un antes y un después en la carrera de Halil, no solo por la calidad de las composiciones, sino porque podría ser la confirmación artística de una historia que el público lleva tiempo queriendo escuchar. Otros, en cambio, piensan que esta es simplemente una estrategia para generar expectativa. Sin embargo, quienes conocen a Halil aseguran que sus letras siempre han sido sinceras y que, en este caso, no hay artificio alguno. Una de las canciones más comentadas lleva por título provisional Bajo la misma luz. En ella, Halil canta, tus pasos marcan el ritmo de mis días, y tu silencio me habla más que 1000 palabras. Versos que, según los fans, encajan perfectamente con la conexión que él y Sıla han mostrado en público. Esa canción la escribí en un momento en que necesitaba decir mucho, pero no podía hacerlo cara a cara, confesó el artista durante una entrevista en la que dejó entrever más de lo que planeaba. Por ahora, Sıla no ha hecho comentarios adicionales, pero varias fuentes aseguran que ya ha escuchado las canciones y que incluso ha enviado un mensaje de felicitación a Halil. La música es un regalo, y él sabe cómo hacerlo llegar, habría dicho ella a personas de su círculo cercano. Entretanto, los fans están contando los días para el lanzamiento oficial, que promete romper récords de reproducción y convertirse en uno de los temas más comentados del año. Lo que pocos saben es que, antes de anunciar el álbum, Halil había estado trabajando en silencio durante meses, afinando cada palabra y cada acorde. Según personas que colaboraron con él en el estudio, el cantante no solo componía, sino que también experimentaba con nuevos arreglos, buscando un sonido que transmitiera la profundidad de sus sentimientos. Quería que cada canción fuera como una carta abierta, pero sin nombres explícitos. El oyente debía sentir que estaba leyendo un diario íntimo, reveló uno de los productores. En redes sociales, las teorías de los fans se multiplican. Algunos han analizado minuciosamente cada fotografía publicada por Halil en los últimos años, buscando coincidencias con las letras filtradas. Un ejemplo que ha desatado debates es una imagen en blanco y negro de un atardecer, publicada justo un día después del cumpleaños de Sıla. En uno de los temas del álbum, Halil describe el sol que se despide pintando tu silueta de oro, lo que para muchos es una referencia directa a ese momento. La expectativa creció aún más cuando se confirmó que el videoclip del primer sencillo fue grabado en localizaciones muy similares a las que Halil y Sıla visitaron durante una producción anterior. Playas desiertas, calles empedradas y cafés pequeños que recuerdan a escenas fuera de cámara que alguna vez los fans lograron capturar.
El director del video, un viejo amigo de Alil, declaró: quisimos que las imágenes fueran honestas, sin artificios, casi como si estuviéramos captando recuerdos reales. El círculo cercano de Esla, aunque cuidadoso al hablar con la prensa, no ha podido evitar ciertos comentarios que alimentan el misterio. Una amiga de la actriz comentó en tono cómplice: ella sonríe cada vez que escucha esas canciones. No voy a decir más, pero cualquiera que la conozca sabe lo que eso significa. Este tipo de declaraciones solo ha hecho que la historia crezca como una bola de nieve en los titulares. Por su parte, Alil ha sabido mantener el equilibrio entre dar información y preservar su intimidad. En una reciente entrevista de radio, cuando le preguntaron directamente si Esla era la musa detrás del álbum, respondió con una frase que dejó a todos reflexionando: las musas no se nombran, se sienten. Esta respuesta fue suficiente para que las redes ardieran con miles de comentarios, GIFs y ediciones de fotos que unían a la pareja. La prensa especializada ya anticipa que el álbum podría no solo convertirse en un éxito comercial, sino también en un referente de sinceridad artística en la música turca. El periodista cultural Mehmet Karaka escribió en su columna: en tiempos donde todo parece diseñado para las tendencias de Internet, Alil apuesta por lo emocional, por letras que no temen mostrar vulnerabilidad. Si esta obra está realmente inspirada en Esla, estamos ante una de las confesiones más elegantes de los últimos años. Incluso fuera de Turquía, comunidades de fans hispanohablantes han comenzado a traducir y subtitular el contenido relacionado con el álbum. En foros de música y en grupos de Facebook, se comparten fragmentos de las canciones y se debaten posibles significados ocultos. Una fan argentina resumió el sentir general: no importa si son pareja o no. Lo importante es que esa conexión existe y se siente en cada nota. Los eventos promocionales que se han programado también han sido objeto de especulación. Se rumorea que Esla podría aparecer como invitada especial en uno de los conciertos de lanzamiento, aunque hasta ahora no hay confirmación oficial. La sola posibilidad de verlos juntos sobre un escenario ha disparado la venta anticipada de entradas en cuestión de horas. Mientras la fecha de estreno se acerca, Alil ha intensificado su presencia en redes sociales, publicando pequeños adelantos de letras, fragmentos instrumentales y mensajes crípticos que sus seguidores analizan como si fueran pistas en un juego de misterio. Cada publicación genera miles de interacciones y mantiene la conversación activa, algo que sin duda contribuye al creciente fenómeno que rodea a este proyecto. Si algo queda claro es que, más allá de la música, este álbum ha logrado despertar una narrativa colectiva en la que fans, periodistas y curiosos participan por igual. Y aunque todavía no se sabe con certeza si las canciones son una declaración directa de amor hacia Esla, la magia de la ambigüedad parece ser el motor que mantiene vivo el interés. Porque, al fin y al cabo, como dijo Alil en otra de sus enigmáticas frases, las mejores historias son aquellas que el corazón completa por sí mismo. Queridas seguidoras, no se pierdan este lanzamiento, porque promete emociones, confesiones y quizá, solo quizá, la confirmación de una historia que todas queremos conocer. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y dejar en los comentarios qué piensan ustedes: ¿estas canciones son realmente para Esla? Las leo.